Quisiera empezar agradeciendo al estudio Loza Ábalos y a su fundadora, Juliana, por invitarme para participar en esta celebración, porque en realidad es una celebración que obviamente es consecuencia de un gran esfuerzo profesional, académico de su fundadora, con quien, aparte de las relaciones profesionales y académicas, tenemos, creo yo, una profunda amistad. Y la verdad que en la verdadera amistad uno no puede más que alegrarse por las alegrías de sus amigos. Así que me alegro muchísimo, Juliana, espero que me invites para los 40 años. y bueno, y seguro que será mucho mejor que el día de hoy. Bueno, en esta mesa, que podríamos llamarle también la mesa de los García, porque casi somos 3 Garcías y solamente a Raúl lo vamos a convertir en un García también, a Raúl pronto. Pues nada, de los temas propuestos yo he decidido tratar específicamente la problemática sobre la intervención delictiva y nueva forma de criminalidad, dominio del hecho y estructuras complejas, y específicamente llevarlo a un ámbito que sin duda es de mi especial preferencia, que es el ámbito de las estructuras empresariales, porque creo que es ahí donde fácilmente se puede ver que los criterios de atribución de responsabilidad penal con las que normalmente nos formamos en derecho y comenzamos a utilizar también en nuestra práctica profesional, muestran deficiencias, muestran situaciones de fracaso, y que obviamente nos obliga a una reformulación académica para empezar, y luego obviamente que eso se traduzca en la propia práctica de los órganos de persecución penal. ¿Y por qué digo que efectivamente el ámbito de las estructuras empresariales evidencia la necesidad de, por lo menos, reformular la dogmática penal y específicamente, de manera muy especial, la teoría del delito? Bueno, pues porque simplemente el esquema que normalmente hemos utilizado al momento de atribuir responsabilidad penal es el esquema que parte como quizás idea pretípica del homicidio, es decir, de una persona que decide, ejecuta y tiene la información. Es decir, una persona decide matar, ejecuta sabiendo que está matando, ¿no? Ejecuta la acción homicida sabiendo que está matando. Y ese esquema tradicional con el que hemos estructurado la teoría del delito, que parte de esta, ya de von List, con esta acción, tipicidad, antijusticia y culpabilidad, obviamente presenta problemas cuando la criminalidad, cuando el delito es consecuencia de una actuación compleja procedente de una actividad empresarial. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque los elementos que antes estaban unidos en una sola persona están esparcidos en todos los miembros de la empresa. Es decir, unos deciden, otros ejecutan, unos saben más, unos saben menos. Entonces, todo lo que antes estaba conglomerado o estaba agrupado en una persona y con la cual nosotros decíamos y le podíamos hacer el reproche penal de culpabilidad, era responsable de un delito, porque has decidido, porque has ejecutado y porque sabías lo que estabas ejecutando, pues en el ámbito de la empresa eso fracasa, ¿no? Porque no, esos tres componentes básicos de la forma en la que nosotros imputamos derecho penal no están, por lo general, en ninguno de los miembros de la empresa. Y se produce lo que el famoso sociólogo, ya citado por don Arsenio Areques, Ulrich Beck, denominaba la organizada irresponsabilidad. Es decir, que la empresa está tan bien organizada que todos son irresponsables. Es decir, se ha distribuido tanto el trabajo dentro de la estructura empresarial que al final del día nadie resulta responsable por la comisión de un hecho delictivo. Entonces eso nos obliga claramente a tener que reenfocarnos en la teoría del delito, los criterios de imputación, porque la teoría del delito es eso. O sea, la teoría del delito, yo se lo digo siempre a mis alumnos, no es una invención de los profesores de derecho que se ha hecho con la finalidad de complicarles la vida, ¿no? Aunque se la compliquemos, obviamente, con los exámenes, sino que es una herramienta que permite sistematizar de la manera más adecuada, más justa, los criterios por los cuales atribuimos responsabilidad penal a una persona. Por eso es importante, y yo coincido con las palabras introductorias de Juliana sobre la necesidad de formarse, de no quedarse únicamente en el ejercicio, en la estrategia, en la técnica, que es muy importante, pero yo siempre les digo que técnica sin ciencia no funciona. Es decir, necesitamos la ciencia y luego saber aplicarla en la práctica con la técnica, sin duda. No creo que podamos ni priorizar la ciencia y decir la ciencia lo es todo, porque al final nos convertiremos en simplemente teóricos, ni la técnica es lo único y todo se convierte puramente en retórica, ¿no? Sin ciencia detrás. Entonces tenemos que saber complementar tanto una herramienta, o sea, tanto la parte de la ciencia como la parte de la técnica. Yo creo que en ese punto Juliana ha dado en el clavo
al momento de hacer sus palabras introductorias. Entonces, entrando un poco en el ámbito de la empresa, sin duda que a nivel de la jurisprudencia y de la propia discusión doctrinaria, ha sido evidente esta situación de déficit punitivo en las estructuras empresariales, que nuestra teoría del delito, aquella que heredamos del buen von List, no nos sirve para poder atribuir responsabilidad penal. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, los primeros intentos fueron en una línea de no alejarse del punto de partida, que era un punto de partida naturalístico, porque von List parte de la causalidad, parte del hecho, del resultado lesivo como consecuencia de una conducta que causalmente produce ese resultado. Y mi maestro Silva, profesor Silva, decía siempre, pero si todos tenemos un von List dentro, es decir, está ahí metido, ¿no? Por más que intentes callarlo, el von List te dice, causalidad, aquí estoy. Y claro, yo creo que en el momento en que se empieza a encontrar soluciones al problema de déficit de atribución de responsabilidades en estructuras empresariales, no se abandona el punto de partida causal, pero se intenta solucionar de alguna forma. Y eso es lo que se produce a través, o sea, lo que se trata de conseguir con el modelo del bottom-up, que es el modelo que parte del trabajador ejecutor que realiza la conducta delictiva, ¿no? A él se le atribuye responsabilidad penal porque es el que está vinculado causalmente al resultado, y luego, bottom-up, tenemos que ir subiendo la imputación. ¿Cómo? Bueno, pues hay que comenzar a optimizar los mecanismos de atribución de responsabilidad que podríamos denominar extraordinarios, no en un sentido brusca, pero sí en un sentido por lo menos que no es la normal vía de atribuir responsabilidad. Entonces comenzamos a atribuir, bueno, si el ejecutor es el autor, pues el que está arriba de él es un instigador, y si ese es un instigador, pues el que está más arriba de él será un instigador, y tendríamos que sostener una instigación en cadena, cosa que en nuestro país ya se ha dicho que no está sancionado. Pero bueno, que es uno de los problemas que presenta precisamente el modelo del bottom-up. Y luego, bueno, alguna forma de complicidad, ¿no? Tratando un poco de imputar, por ahí quizás una responsabilidad por omisión, básicamente. ¿Qué problemas trae el bottom-up? Bueno, el problema del bottom-up tiene un punto de partida equivocado, por lo menos injusto, y lo que yo estoy repitiendo reiteradamente, precisamente a raíz del último tratado de mi maestro, lo que tenemos que buscar con la teoría del delito es la imputación justa. La imputación justa, ¿no? Es decir, primero si cabe imputar responsabilidad a una persona, y luego cuál es el delito y finalmente la pena que corresponde a esa persona si es que previamente hemos afirmado que ha cometido un hecho delictivo. Entonces, un modelo de bottom-up no nos lleva a una imputación justa. ¿Por qué? Porque centra la imputación en el trabajador que ejecuta, no en el directivo. El directivo pasa a ser un interviniente secundario en el delito. Es un instigador, ¿no? Es una persona que ha cooperado, ¿no? Dando medios, dando información, pero es el trabajador de sueldo mínimo vital el que comete el hecho delictivo. Y eso obviamente es una imputación justa, ¿no? Winfried Botke, yo siempre cito esta cita, valga la redundancia, de Botke, que falleció hace mucho tiempo, especialista en temas de derecho penal económico, publicó algunos artículos que se tradujeron en la revista penal de Castilla-La Mancha. Botke decía, algo que no era muy dogmático, pero muy gráfico, decía, la responsabilidad penal dentro de la empresa debe estar en relación directamente proporcional con el sueldo. A más sueldo, más responsabilidad. A menos sueldo, menos responsabilidad. Entonces, yo sé que esto no es muy dogmático, pero encierra un sentido común, que quiere decir que el agente dentro de la estructura empresarial más importante es el que decide, no el que ejecuta. Y el derecho penal no puede imputar o tratar de reformular el sistema de imputación de responsabilidad, la teoría del delito, para ser responsable como principal actor al ejecutor, que es el menos importante dentro de la estructura empresarial, por lo menos en términos de valoración económica. Entonces, este modelo es un modelo injusto, es un modelo que obviamente rápidamente se mostró como deficiente porque no permitía llegar a las altas estructuras dentro de la empresa. Y entonces se va en la década de los 80 en Alemania, por ejemplo, al modelo del top-down. Entonces vamos a empezar por arriba. Si fracasa empezar por abajo, empecemos por arriba. Y el modelo del top-down básicamente es un modelo que permite atribuir responsabilidad imputando primero el riesgo creado por la actividad empresarial, por ejemplo, un producto defectuoso que sale al mercado, imputándolo primero al ámbito de la empresa, a la estructura empresarial, y luego imputando eso directamente a los directivos, ¿no? Es un modelo de atribución de responsabilidad de dos fases. ¿Pero qué sucede? Bueno, sucede que
Bueno, ¿y cómo se trata de justificar dogmáticamente esa imputación al directivo? La famosa posición de garantía. Entonces aquí se empieza a rentabilizar al máximo la llamada posición de garantía y prácticamente se hace responsable al directivo de todo lo que pueda suceder dentro de la actividad empresarial. Se asume dentro de esa clasificación de Erving Kaufman de la clasificación de las posiciones de garantía, que el directivo tiene una posición de garante para controlar una fuente de riesgo. La empresa es una fuente de riesgo y por lo tanto es un garante de que esa fuente no genere riesgos penalmente relevantes y por lo tanto cuando un riesgo penalmente relevante sale de la empresa, el directivo tiene que responder precisamente como garante. Bueno, y aquí en el Perú, Casutopía, hemos tenido varios supuestos en los que precisamente se ha partido esa lógica, ¿no? El problema que este modelo genera es que produce lo que los alemanes llaman una situación de Allzuständigkeit, es decir, una competencia completa, total, ¿no? Y entonces el directivo empieza a convertirse en una especie de factotum que tiene que responder por todos los riesgos que salen de la actividad empresarial. Y claro, a lo mejor eso puede funcionar en organizaciones empresariales pequeñas, donde efectivamente el directivo tiene un control efectivo sobre todos los distintos miembros que conforman la estructura empresarial. Pero cuando esa empresa empieza a complejizarse y por lo tanto se comienza a generar estructuras con muchas mayores cadenas de delegación, cuando existen subsidiarias, cuando incluso estamos ante grupos económicos o ante transnacionales, obviamente ningún directivo tiene la capacidad supermanística de poder tener un control completo de todas las actividades empresariales. Y entonces la imputación termina siendo injusta, porque terminamos responsabilizando al directivo simplemente por todo lo que ocurrió en el ámbito de la empresa. Finalmente, una especie de responsabilidad por el estatus. Tú eres directivo, ergo, responde por todos los delitos que se puedan cometer dentro de la estructura empresarial. Entonces el modelo del top-down también fracasa, porque no nos lleva a la imputación justa. Y entonces, frente a esa situación, el reto que tenemos los penalistas, primero en el ámbito doctrinario, académico, y luego en el mundo práctico, porque obviamente de nada serviría si esto se queda simplemente en exposiciones teóricas muy bonitas, que suenan muy bien, pero al final del día todos regresamos a las prácticas de siempre en nuestro quehacer diario. Lo que se tiene que hacer es que evidentemente esto se traduzca en un derecho penal in action, no solamente in books. Entonces, lo que finalmente es una propuesta personal, pero que creo que de una u otra manera es el camino que se está siguiendo, por lo menos desde los enfoques modernos de cómo enfrentar la criminalidad empresarial, es un modelo que tiene que matar a von List para empezar. Perdonen que lo diga, pero hay que matar a von List. O sea, yo sé que mi maestro dijo, tenemos ahí un von List, hay que matarlo. Y por lo tanto, abandonar la idea de que el eje, el punto de partida, el centro de la imputación es la causalidad, o incluso la proximidad espacio-temporal con el resultado lesivo. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, sustituir el dato naturalístico por el dato empírico, por el criterio normativo. ¿Y cuál es el criterio normativo que creo que aquí funciona y por lo menos de alguna forma también ha sido recogido por muchos autores que se han ocupado de este tema, como Bernardo Feijó, por ejemplo, ¿no? Que creo que es ahora el mejor especialista en términos de derecho penal económico en España, ¿no? Junto con Adán Nieto posiblemente, aunque Adán más en la línea de los compliance. Yo creo que es determinar esto a través de los criterios de competencia por el hecho, ¿no? Esto es un concepto desarrollado básicamente por Jacobs, no para el derecho penal de la empresa, dicho sea de paso. Jacobs lo hace para el derecho penal ordinario porque él es un normativista extremo que abandona obviamente la base empírica y entiende que lo empírico no aporta nada, no hay ningún criterio de lo empírico que permita definir la imputación. Yo posiblemente podría entrar en cuestionamiento o podría no aceptar esta tesis de Jacobs, a quien yo, por lo menos en muchos temas, aunque no en todos, sigo, porque entiendo que es uno de los grandes dogmáticos del siglo XX. Pero yo creo que quizás podríamos discutir eso en la imputación, en la criminalidad ordinaria, ¿no? En la criminalidad del día a día, también la económica del día a día, pero en la criminalidad, por decirlo así, tradicional. Yo creo que hay ciertos aspectos que se tienen que mantener todavía en una lógica, o sea, el von List todavía tiene que estar vivo. De hecho, creo que la idea de mi maestro de ordenar el derecho penal en dos velocidades distintas
es un planteamiento válido, absolutamente válido. Y creo que eso nos lleva a que en el ámbito de la imputación de estructuras empresariales tengamos que normativizar mucho más de lo que estamos dispuestos a normativizar en la otra criminalidad. Porque si nosotros no normativizamos en el ámbito de la empresa, vamos a generar impunidad o excesos, como el modelo top-down. El profesor Jacobs decía que para que una persona sea competente por un riesgo penalmente relevante, bueno, o sea, esa competencia puede darse por dos razones, ¿no? Por organización o por institución. No voy a entrar en los detalles de esa diferenciación, pero lo importante es destacar que la competencia básicamente por organización, que es la más importante porque tiene que ver con el deber negativo de no dañar, es la que creo que resulta necesario llevar necesariamente al ámbito de las estructuras empresariales. Para empezar, hoy en el país tenemos una responsabilidad, y lo digo así, penal de las personas jurídicas. Que alguien diga no, que es administrativa, que la ley dice que es administrativa, que esto es un mantra. No, es penal. Y cualquiera que conoce un poco la historia de esta ley podrá comprobar que esta ley es una ley penal, que solamente se le quitó lo penal y se le puso administrativa porque los gremios empresariales metieron presión. O sea, porque cuando esto se consultó a la Sociedad Nacional de Industrias y cuando esto se consultó a los gremios empresariales, dijeron no, esto no puede ser penal porque afecta a mi reputación. Ahí donde dice penal, ponle administrativo, pero la estructura de la ley es penal. Es más, un colega administrativista de la Universidad de Piura me dice, Percy, explícame esto de una persona jurídica que responde administrativamente por un delito. Me dice, alguien responde administrativamente por una infracción administrativa, nunca por un delito. O sea, ¿qué monstruo están inventando los penalistas? Digo, no, es que en realidad es un fraude de etiquetas, es una responsabilidad penal. Claro, la pregunta es, ¿cómo podemos imputar responsabilidad penal a la persona jurídica? Si nosotros partimos del dato fáctico, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque la persona jurídica, nobody to kill, no salt to down, no tiene cuerpo que patear ni alma que condenar. Es decir, no tenemos la base física como para poder vincularlo causalmente o espaciotemporalmente con un hecho delictivo. Entonces tenemos que encontrar en el criterio de la competencia por organización, de un tema fundamentalmente de ámbitos de organización, la responsabilidad de la persona jurídica. Por eso no es casualidad que hoy por hoy el injusto de la persona jurídica gira en torno al criterio de la defectuosa organización. Es decir, la persona jurídica no realiza conductas causales. La persona jurídica se organiza defectuosamente y a partir de ese defecto organizativo le genera eso competencia organizativa, competencia penal por el hecho delictivo. Al final del día, la estafa, perdón, en el Perú todavía no, pero el cohecho, el lavado de activos, el delito tributario que comete fácticamente el miembro individual es imputable por un defecto de organización a la persona jurídica. Entonces, la competencia es fundamentalmente organizativa. Si nosotros no normativizamos la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica y seguimos buscando el dato fáctico, tenemos dos soluciones. O decimos que está mal, como muchos dicen, que no debería haber responsabilidad penal de personas jurídicas, o terminaremos directa o indirectamente con modelos puros o con modelos mixtos, admitiendo una especie de responsabilidad por hecho tercero, es decir, una heteroresponsabilidad. O sea, la conducta típica, la conducta delictiva la realiza una persona natural y además hago responsable a la persona jurídica por ese delito, responsabilidad por hecho tercero. Pero la única forma de poder atribuir responsabilidad a la empresa, a la persona jurídica, una responsabilidad propia, ¿no? Un modelo de autorresponsabilidad, es sustituyendo los criterios de imputación de responsabilidad penal tradicionales que parten del dato causal por una lógica normativa estructurada, en mi opinión, sobre la competencia organizativa. Y lo mismo tiene que ocurrir en el ámbito de las personas naturales. O sea, esto no solamente es predicable en las personas jurídicas, pero las personas naturales, claro que tienen cuerpo que patear y alma que condenar, y por lo tanto podrían realizar conductas penalmente relevantes. Pero si nosotros utilizamos ese esquema, vamos a caer en el problema de la organizada irresponsabilidad, o en todo caso, en el mejor de los casos, en un modelo del bottom-up que lleva a una imputación injusta. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros sustituir ese criterio? Bueno, con un criterio también de competencia por organización y determinar dentro de la estructura empresarial quién es el competente organizativamente del ámbito de gestión del cual sale el riesgo prohibido. Jacobs decía, por ejemplo, en el famoso caso, en el caso de Manual, del trabajador que subía y bajaba la palanca y botaba los residuos sólidos y tóxicos al río. Jacobs decía que aquí la competencia por organización no la tiene el trabajador. El trabajador, de hecho,
está realizando una conducta neutral, por lo tanto no podría normativamente hacérsele competente por la contaminación medioambiental. ¿Quién es el organizativamente competente dentro de la estructura empresarial? El jefe de planta, que es el que finalmente decide cuándo los residuos sólidos y tóxicos se vierten al río. Y Jacobs le llama a este caso un caso de autoría inmediata disfrazada, porque dice que se disfraza autoría inmediata porque vemos a un trabajador que ejecuta, pero que en realidad es autoría directa. Porque normativamente hablando, no empírica, no sobre el dato naturalístico, quien es directamente competente porque los vertidos contaminados se hayan vertido al río y por lo tanto generado un impacto ambiental negativo, es el jefe de planta, es el que organizativamente dentro de la estructura empresarial asume responsabilidad penal o tiene la responsabilidad de gestionar ese ámbito específico. Esa gestión puede ser individual, puede ser colectiva, puede ser incluso a través de órganos colegiados, directorios, en fin, hay toda una problemática que obviamente cabe analizar, y ya voy terminando, porque creo que me estoy pasando. Sí, había esta tarjeta amarilla, todos los colores, ¿ya? Está muy bien, ese es un gran moderador, tenemos un gran moderador. Lástima que no se apellide García, porque ya con esto lo completábamos. Entonces, al final del día, el modelo tendrá que, o sea, el criterio, mejor dicho, de la responsabilidad a partir de la competencia por organización. Otra dinámica, otra discusión podemos hacer en relación a las competencias institucionales, que digamos, son más intuito persona, están mucho más asignados específicamente a ciertos miembros dentro de la estructura empresarial. Es una problemática quizás un tanto particular. La problemática, digamos, el grueso de la imputación de responsabilidad penal está en las competencias por organización, es decir, en el hecho de no controlar el riesgo que finalmente produce lesiones, riesgo penalmente relevante, que finalmente produce lesiones a otras personas, ¿no? Es decir, desde productos defectuosos que lesionan a los consumidores, desde fraudes tributarios que perjudican la recaudación del fisco, hasta también movimientos de dineros maculados que tienen un impacto negativo en el sistema económico. Entonces, la idea es desarrollar dentro de la estructura de la empresa determinar estos ámbitos de competencia. Y alguien me podría decir, pero eso suena teóricamente muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo vamos a hacer, doctor? Pues muy sencillo. Muy sencillo. A ver, no digo muy sencillo, pero hay que hacerlo, ¿no? Lo que se tiene que hacer, obviamente, en mi modesta opinión, cuando un fiscal, por ejemplo, tiene que investigar un delito cometido en la estructura empresarial, es averiguar cómo está, o sea, primero identificar de qué ámbito dentro de la persona jurídica sale el riesgo que es materia de análisis. Si, por ejemplo, es un delito de fraude tributario, tendremos que irnos básicamente al ámbito de la administración financiera y tributaria de la empresa, ¿no? O sea, ¿qué hago yo entrando a investigar aspectos referidos a la producción de los bienes, si esto es un tema vinculado a declaraciones tributarias? Si, por ejemplo, es un delito de lavado de activos, pues también creo que posiblemente tenga que moverme en el ámbito más comercial, más administrativo, financiero, empresarial, digamos, propiamente económico. Si, por ejemplo, es un delito vinculado al cohecho, tendría que a lo mejor centrarme en el área que tiene contacto con el funcionario público. Entonces, lo primero que tiene que hacer el fiscal es identificar de dónde viene el riesgo penalmente relevante que se ha realizado en el resultado. Una vez identificado ese sector dentro de la estructura empresarial, tiene que empezar a investigar cómo está repartido organizativamente el trabajo dentro de ese ámbito específico. ¿Cómo se consigue eso? Pues a través de estatutos, a través de ROF o MOF, si los tienen. No es patrimonio exclusivo de las instituciones públicas, por si acaso hay muchas empresas que tienen su MOF y su ROF, básicamente un MOF, que es un manual de organización de funciones, códigos de conducta, y finalmente tomas de declaración, testigos que te permiten reconstruir probatoriamente con todos los trabajadores, y las personas van declarando y le preguntas qué función tienes, quién es tu jefe, quién controla, quién lleva eso. Vas construyendo, ¿no?, toda la estructura organizativa dentro de la empresa de donde salió precisamente el riesgo penalmente relevante, que es materia en este caso de investigación. Y a partir de ahí empiezas a trabajar, ¿no?, normativamente con los criterios de asignación de responsabilidad penal. Realiza una conducta neutral, trabajador que sube y baja palanca. Usted es el competente para decidir este aspecto, jefe de planta que dice viertan los residuos sólidos y tóxicos. Esto fue una decisión, ustedes votaron a favor, ustedes votaron en contra, competencia tal, usted se abstuvo, hay un riesgo especial, por lo tanto la abstención genera también responsabilidad, usted votó en contra, ¿qué más hizo? Entonces, toda esa construcción que se empieza ya a determinar con criterios de imputación con base en competencias organizativas, nos va a permitir encontrar una imputación justa.
que es finalmente a lo que nosotros tenemos que llegar. Concluyo entonces, porque ya se vencieron mis 5 minutos, simplemente con esta reflexión, y es que pues el derecho, lo decía don Arsenio, ¿no? Así como los sistemas procesales tienen que ir evolucionando ante las nuevas formas de criminalidad, pues no solamente el sistema procesal, sino también los criterios de atribución de responsabilidad tienen que ir evolucionando, ¿no? Y no debemos tener miedo al cambio, ¿no? El cambio es necesario. Y en ese sentido creo que los académicos tenemos un deber moral de efectivamente impulsar ese cambio, por un lado, a nivel de la formación, tanto dentro de la universidad como a través de cursos de extensión, y los operadores, finalmente, saber implementar eso en sus prácticas, ¿no? Porque a veces tenemos un problema esquizofrénico que somos muy capaces, en la teoría lo sabemos todo, o sea, wow, citamos, wow, pero cuando entramos a nuestra oficina como abogado, fiscal, juez, volvemos nuevamente a las prácticas, ¿no? Irreflexivas y muchas veces que llevan a situaciones injustas, especialmente en el ámbito que yo he destacado, que es la criminalidad empresarial. Muchas gracias por su atención y nuevamente felicitaciones a Julián.